que es esta clase, que es un poco el corolario, ¿no? de esta parte en el cual ya vimos la parte de hembras con la ovogénesis y luego vimos la parte de machos con la espermatogénesis y cómo cada uno de estos gametos va a llegar al sitio de fecundación justamente para realizar este proceso. ¿Ok? Y de ahí cómo se desarrolla el futuro embrión. Vimos la semana pasada cómo se producía el transporte de los espermatozoides en el tracto reproductor femenino, ¿verdad? Y hasta llegar a la unión uterotubárica, donde se formaba, o formaba en este caso en la unión uterotubárica, una barrera selectiva, porque iban a pasar algunos espermatozoides, hasta llegar al istmo. Y en el istmo más bien se almacenaban, entonces era el reservorio para los espermatozoides que se encontraban en ese nivel. Y se almacenaban en las criptas del istmo, o sea, del oviducto en la parte del istmo, y se iban a liberar solamente por oleadas, ¿no? Hasta para que puedan llegar al sitio de fecundación que viene a ser la ámpula del oviducto. ¿Ok? Pero estos espermatozoides tuvieron que viajar mucho, ¿no? Desde la vagina hasta llegar hasta el istmo. Y durante todo ese trayecto, em, estos espermatozoides han venido protegidos por una capa protectora, valga la redundancia, que se formó durante la maduración del espermatozoide y cuando se juntó con el plasma seminal. O sea, entonces, estos espermatozoides que van a ir a fecundar necesitan que se produzcan dos eventos importantes. Uno que es la capacitación, que es la eliminación de esa capa protectora, y luego la hiperactivación, que es el proceso por el cual los espermatozoides van a eh, obtener mayor movimiento y que les va a permitir llegar rápidamente al sitio de fecundación. Entonces, el primer evento era la capacitación. Miren ahí, la definición viene a ser un evento químico que le confiere la capacidad fecundante al espermatozoide. Si no ocurre la capacitación, el espermatozoide no va a fecundar. De ahí simplemente. ¿Ok? Este proceso ocurre en el istmo y ocurre principalmente en el momento de la liberación del espermatozoide de las criptas oviductales. ¿Cuál es el objetivo de este proceso? Es remover los factores discapacitantes que se encuentran en la superficie de membrana celular. Miren ustedes en la figura, aquí, vemos que aquí está la membrana plasmática o citoplasmática por fuera. Este es un pedazo del espermatozoide. Aquí vemos la membrana citoplasmática. Y la primera parte de esta capa que está por encima de todo esto vienen a ser componentes básicos importantes de la membrana celular, que están encima de la membrana celular. Proteínas, enzimas, todos aquellos que van a ser receptores, etcétera, están ahí, en esta primera parte. Pero el espermatozoide tiene una capa que va a cubrir todo eso, ¿ok? Y que más o menos lo vamos a tener aquí. Todo esto de aquí, todo esto de acá, perdón, uy, se me olvidó, ¿ok? Todo esto de acá son glucoproteínas o carbohidratos que van a estar cubriendo a estos componentes que están por debajo, que a estos enzimas, receptores que están siempre pegados a la membrana plasmática. Estos, esta capa que se encuentra por encima de todo esto son los factores discapacitantes. Toditos estos que son igual carbohidratos y glucoproteínas que van a estar por encima de esta membrana. Estos factores discapacitantes, ¿de dónde vienen? Vienen principalmente
cuando el espermatozoide está en el epididimo realizando la maduración. Ahí el líquido epididimal va a producir estos factores discapacitantes y se van a pegar en la membrana plasmática del espermatozoide, ¿no? Van a tener un grupo aquí en la cabeza, un grupo en el cuerpo y por último en la cola, ¿no? Ahí y se van a ir uniendo estos factores discapacitantes. Pero también van a adquirirlo del flujo, perdón, del plasma seminal, ¿no? De secreción producto de las glándulas accesorias, ahí se van a también obtener estos factores discapacitantes. ¿Cuál es la finalidad de que se puedan cubrir de estos factores discapacitantes? Lo primero es que va a proteger, esto les va a proteger a los espermatozoides durante su viaje dentro del tracto reproductor femenino, o sea, cuando sale fuera del tracto reproductor masculino. O sea, va a proteger y prevenir, ¿no? Protegerlos también de la fagocitosis en el útero. O sea, los protege durante el almacenamiento y previene de la fagocitosis, ¿no? Por ejemplo, aquí en el muco cervical, ahí va a tener una protección, perdón, ¿ok? Entonces, aquí en el mucus cervical, ahí va a ir protegiendo. Y también en su viaje por el útero, ¿se acuerdan cuando hablamos la semana pasada del útero, un campo minado para los espermatozoides? Ahí había fagocitosis, muerte, capacitación adelantada, todo previsto por todos estos componentes del sistema de defensa en el útero. Entonces, muchos de estos espermatozoides van a morir, pero algunos van a sobrevivir, probablemente aquellos que tengan una buena capa de factor discapacitante que lo está protegiendo. Entonces, le va a dejar, le va a permitir, ¿no? Que puedan pasar el útero hasta llegar a la unión útero-tubárica y unirse en las criptas oviductales en la zona del istmo. ¿Ok? Eso vendría a ser las funciones, pero hay algo más también que ocurre. Esta capa protectora que viene a ser los factores discapacitantes no van a permitir, si están presentes, ¿no? Si siguen presentes ahí, no van a permitir que el espermatozoide se pueda unir al ovocito, específicamente a la zona pelúcida. Si el espermatozoide no se puede unir a la zona pelúcida, no va a ocurrir la reacción de la crosoma, que es un paso importante durante la fecundación. ¿Ok? Entonces, la eliminación de estos factores discapacitantes, la remoción de estos factores discapacitantes es un paso importante para la fecundación. Y esto es la capacitación, eliminar estos factores discapacitantes. ¿Y cuándo ocurre? Ocurre cuando el espermatozoide que se encuentra pegado en las criptas oviductales se liberan de estas criptas oviductales y va a ocurrir una serie de reacciones bioquímicas en la membrana celular que va a permitir la liberación, ¿no? Y la expulsión de estos factores discapacitantes. De manera que cuando avanza hacia el sitio de fecundación, ya no los tiene, ¿no? Los pierde ahí. ¿Ya claro? ¿Alguna pregunta? Ok. Aquí, por ejemplo, en esquema, en este dibujo, ustedes pueden observar que factores discapacitantes provienen del epidídimo, otros provienen del plasma seminal, pero luego con la capacitación estos factores tienen que eliminarse. O sea, tiene que quedarse libre de estos factores discapacitantes. Este proceso se llama capacitación. El otro evento importante para que ayuda mucho a la fecundación es este proceso llamado hiperactivación. ¿Qué es la hiperactivación? Es el proceso por el cual el espermatozoide adquiere mayor movilidad o motilidad en la cola, ¿no? La cola, específicamente en la cola, pues es la zona que se va a mover. Y esto, miren aquí, en la primera figura, que es
Ustedes están viendo cómo el espermatozoide, digamos, tiene un movimiento progresivo. Seguramente en la práctica lo han visto, ¿verdad? De la semana pasada, en la práctica, ¿vieron el movimiento de los espermatozoides? ¿Sí o no? Sí, profesor. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo se movía? ¿Nadie? Progresivo, movimiento progresivo. Más o menos así como está en la figura, ¿no? Hacia adelante. Algunos de repente no se movían mucho, otros estaban muertos probablemente. Entonces, porque seguramente ustedes han visto eh, pajillas de semen, ¿verdad? Entonces, eh, pero con la hiperactivación, lo que va a ocurrir es que la cola va a adquirir mayor movimiento. Y se acuerdan cuando la semana pasada dije cómo se movían los espermatozoides. No se movían de un lado para otro, como un pescadito, sino la cola lo mueven como una especie de hélice. En el caso de la hiperactivación, esa hélice se vuelve como en una forma de propulsión, una especie de hélice del barco, ¿no? Sí, muy en propulsión. De manera que también tiene movimiento progresivo, pero con mucha más fuerza, ¿no? Como estamos viendo aquí en las figuras B, ¿no? Por ejemplo, en esta más o menos lo vamos a ver así o así, ¿no? Con bastante propulsión, ¿ok? Esto que permite que el espermatozoide pueda llegar lo más rápido posible, ahora sí, hacia el sitio de fecundación. ¿Por qué? ¿Por qué creen que necesita hiperactivación el espermatozoide? Si yo les preguntara, ¿cómo creen que llega el espermatozoide desde el cervix hasta el oviducto? ¿Cómo llegan ellos? ¿Nadando? ¿Moviéndose así como sale en la película el espermatozoide y moviendo la colita va a llegar hasta allá? No, ¿verdad? Los espermatozoides en realidad, el mayor, digamos, transportador en el tracto reproductor vienen a ser los movimientos peristálticos del útero. El útero va a moverse del útero cervix hasta pasar la unión útero-tubárica. Hay movimientos peristálticos que están llevando a los espermatozoides desde el sitio de depósito hasta el oviducto. Principalmente por eso, ¿no? Por las contracciones del útero. Pero una vez que llegan al oviducto, el oviducto no tiene esas contracciones. La tiene, pero no en esa dirección, ¿ok? Pero una ventaja que tiene el oviducto es que este, mm, la, el lumen del oviducto es un poquito más, digamos, más pequeño, es más pequeño en realidad, y tiene bastante fluido, bastante flujo. Entonces, no como en el caso del útero, ¿no? El útero no lo tiene. Entonces, es más fácil moverse a través del oviducto, pero si tiene la motilidad normal del espermatozoide, nunca va a llegar o va a llegar muy tardíamente a donde el espermatozoide, donde el oviducto, perdón, donde el óvulo, perdón, donde el ovocito que se encuentra en la ampolla del oviducto. Entonces, por eso es que se hiperactiva. La hiperactivación permite que el espermatozoide pueda llegar hasta el sitio de fecundación. ¿Alguna pregunta sobre esto? Any question? Entonces son dos eventos que tiene que realizar el espermatozoide. Y la hiperactivación, ¿en qué momento se da? También con la liberación del espermatozoide de la... O sea, el primer evento que se va a dar es la capacitación. La capacitación lo que hace es permite que
la membrana plasmática del espermatozoide em, sea más fluida o más flexible. Entonces, esto permite que se liberen todos estos factores, pero también hay algunos canales que se abren. Acá estamos viendo algo por ahí, ¿no? Unos canales que se abren en la membrana plasmática y esto permite el ingreso de unos iones, ¿no? Principalmente los iones de calcio. Y estos van a ser los responsables de que haya mayor actividad del ATP y al haber mayor ATP, entonces estos van a llegar a la cola y en la cola van a hacer mayor actividad, mayor función y mayor motilidad. ¿Ok? Entonces, una consecuencia de la capacitación viene a ser la hiperactivación. Cuando el espermatozoide llega al sitio de acción, va a buscar perdón, al sitio de fecundación, va a buscar justamente al ovocito para poder penetrar dentro. Este proceso, la fecundación, viene a ser el evento por el cual se produce la unión del gameto masculino y el femenino. Ahora, este proceso es complejo y tiene varios eventos que se van a dar durante todo el proceso mismo. Y esto es lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Lo primero que hace el espermatozoide entonces tiene que cruzar las células del cúmulus óvorus que están hasta presente. Pero este cúmulus óvorus que vemos aquí es de una célula madura, ¿no? Entonces, algo importante es recordar cómo es una célula inmadura. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cómo es un ovocito inmaduro? ¿Qué características tiene un ovocito inmaduro? ¿Alguien me puede decir? Lo que estoy dibujando son células del cúmulus óvorus. ¿Qué diferencia encuentran con la figura de abajo, por ejemplo? ¿Alguna diferencia, ven? Estas son las mismas células del cúmulus óvorus. Vamos a dibujar una parte nomás. ¿Ven ustedes que estas células están bien pegadas unas con otras? ¿No? Bien pegadas unas con otras. Eh, y estos están, digamos, parece una pared, ¿no? Alrededor de la zona pelúcida, ¿no? Esto va rodeada, solamente estoy dibujando una parte. Cuando ocurre esto, el ovocito se llama ovocito compacto. ¿Por qué? Porque las células del cúmulos, compacto, porque las células del cúmulo, miren ustedes cómo están bien pegadas unas con otras, como una pared. Esto no va a permitir que el espermatozoide ingrese. ¿Cuándo encontramos esto? Cuando está dentro del folículo, acá, dentro del folículo. Entonces, dentro del folículo, hasta antes del folículo, este es antes de la ovulación, ¿no? Vamos a decir que este es la línea que demarca la ovulación, ¿ok? La línea. Entonces, antes de la ovulación, lo que tenemos es un ovocito inmaduro, un ovocito compacto. Este ovocito se encuentra en qué fase de su desarrollo. ¿Qué tipo de ovocito encontramos antes de la ovulación? Les pregunto. ¿Qué tipo de ovocito encontramos antes de la ovulación? Ovocito primario en profase 1. Perfecto. No, este es un ovocito primario. Un ovocito primario, en profase 1, obviamente, ¿no? Antes de la ovulación, ¿no? Y ese es un ovocito inmaduro. ¿Y cómo está su cúmulus? Está compacto, por eso le dicen ovocito compacto, también le dicen, ¿no? ¿Ok? Pero después de la ovulación, termina, ¿no? Este proceso, pasando la ovulación. ¿Qué pasa con el ovocito? El ovocito, miren, las células del cúmulus ya no van a estar bien pegadas unas con otras, sino separadas. Y tiene que ser así, porque los espermatozoides van a tener va a ser más fácil para los espermatozoides pasar por toda esta vía, ¿no? ¿Ok?
Entonces, como estos suelos de cúmulo se han expandido, a esto se le va a llamar un ovocito expandido, que es un ovocito maduro. El ovocito expandido es un ovocito maduro. Y el ovocito después de la ovulación, ¿en qué fases lo encontramos? ¿Qué tipo de ovocito? Sería un ovocito. Ovocito ¿Qué más? secundario en metafase 2. Claro, los ritos secundarios en metafase 2, ¿no? Más o menos así. O sea, este aquí de abajo que encontramos es un ovocito secundario en metafase 2 con sus células del cúmulo expandidas, o sea, es un ovocito expandido. ¿Por qué hace eso? Porque los espermatozoides tienen que pasar por todas esas células del cúmulo, ¿ok? Pero obviamente parece que estuvieran en el aire, pero no están en el aire, sino más bien están suspendidos en una sustancia que los va a mantener pegados unos con otros, ¿ok? Esa sustancia es el ácido hialurónico. Es una especie de pegamento, ¿no? La, mm, no sé si ustedes han podido ver líquido sinovial, ¿no? De repente cuando han hecho sus disecciones, en las articulaciones hay líquido sinovial. Todo eso está conformado por ácido hialurónico. También le llaman hialurona. Esto es bien pegajoso, ¿no? Es viscoso. Entonces, esto permite que las células del cúmulo no se vayan, sino permanezcan, pero va a dar esa apariencia, ¿no? De pegajosa. Entonces, el espermatozoide va a poder pasar por todo este enmarañado, pero necesita la ayuda de una enzima que se encuentra en su membrana, que es la hialuronidasa, que le va a permitir, ¿no? Degradar el ácido hialurónico que se encuentra pegando a las células del cúmulus y por eso va a poder pasar en el medio, ¿no? En el medio. ¿Ok? Entonces, con la capacitación, removió todo eso, esa capa que no le dejaba tener y ¿dónde se encuentra la hialuronidasa? Se encuentra en la membrana plasmática, que se quedó libre porque ya no están los factores discapacitantes. Entonces, la capacitación es muy importante para esto, ¿no? Y con esto, el espermatozoide puede llegar hasta lo más profundo del cúmulus óvulos, que viene a ser la zona pelúcida. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Ok. Una vez que llega a la zona pelúcida, entonces el espermatozoide, como le digo, que está capacitado, tiene que unirse a la zona pelúcida, que es la siguiente etapa. Miren ustedes, la zona pelúcida está conformada por tres proteínas, ZP1, ZP2 y ZP3. ¿Ok? El ZP3 es la que tiene receptores para los espermatozoides, ¿no? Unos receptores que unos carbohidratos, pero son receptores para los para los espermatozoides. Y el espermatozoide que se encuentra capacitado, o sea, no tiene los factores discapacitantes, tienen también receptores para esta ZP3. Estos receptores vienen a ser la galactosiltransferasa, que es una enzima, o sea, es una proteína que se encuentra en la membrana plasmática del espermatozoide. Entonces, la unión, o lo que se busca, entonces, es que se junte la galactosiltransferasa, que viene a ser el receptor en membrana del espermatozoide, y la ZP3, ¿no? Con sus receptores que se encuentran en su superficie. Estos van a unirse y van a permitir la unión del espermatozoide con la zona pelúcida, la primera parte. ¿Por qué es importante esto? Porque la unión de estos dos dispara lo que se llama la reacción del acrosoma, lo que dijimos, ¿no? Si no, si no hubiera ocurrido la capacitación, no podría ocurrir la unión de la galactosyltransferasa con la ZP3 y por ende no ocurriría acrosoma. Pero como sí ocurrió capacitación, sí se pudo, ¿no? Dar la unión de la galactosyltransferasa con la ZP3 y por ende esto dispara la reacción del acrosoma. ¿Qué es la reacción del acrosoma? La reacción del acrosoma es un proceso por el cual
lo primero que ocurre es la eliminación de la membrana plasmática de la cabeza o la parte superior de la cabeza del espermatozoide. Para arriba, toda esta parte de la membrana se va a eliminar, ¿no? Va a desaparecer, se va a degradar todo esto que está acá, hasta acá, de la membrana, ¿no? Como estamos viendo ahí. ¿Qué cosa más? También se degrada la membrana externa, que es esto. La membrana externa, que todo esto de acá, la membrana externa. Entonces, esos dos, al degradarse ambos, va a permitir la salida de todas las enzimas proteasas, hialuronidasa, acrosina, fosfolipasas, lipasas, todas las enzimas que habían quedado, ¿no?, guardadas ahí en el acrosoma, se van a liberar gracias a la degradación, la eliminación de la membrana plasmática en la parte superior de la cabeza y de la membrana externa del acrosoma. De manera que solamente al final, ¿no?, cuando se liberan estas enzimas, va a quedar la membrana interna y la parte posterior de la membrana plasmática. Y esto, ¿se acuerdan ustedes cuando hablamos del segmento ecuatorial o región ecuatorial? Esta partecita va a quedar también. Esta partecita va a quedar. Y este es muy importante para lo que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Acuérdense de esta partecita. ¿Ok? Perdón. ¿Alguna pregunta entonces? ¿Se entendió? Si yo les preguntara eso, ¿no? ¿Qué es la Profesor, reacción? Sí, sí, dime. disculpe, ¿se queda todo el segmento ecuatorial o solo una parte? Todo el segmento, es buena pregunta, todo el segmento ecuatorial que está alrededor del espermatozoide. Aquí lo que estamos viendo obviamente es una parte porque le hemos hecho un corte sagital al espermatozoide para ver exactamente cómo se ve, ¿no? Pero así como ustedes lo están viendo, por ejemplo, en esta imagen de aquí, en esta figura, obviamente no es así. Estamos viendo la mitad nomás del espermatozoide. La otra mitad también va a ocurrir lo mismo. ¿Ok? Todo alrededor del espermatozoide va a estar el segmento ecuatorial, en una cabeza normal, no completa. Aquí solamente se le ha cortado para ver la mitad y para ver cómo ocurre la reacción de la crosoma. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, con la reacción de la crosoma se liberan las... pero usted me profesor, ¿para qué sirve eso? Para lo que viene a ser el siguiente evento, ¿no? Que es la penetración de la zona pelúcida. O sea, el espermatozoide tiene que penetrar, pero la zona pelúcida es una cáscara. Y la cáscara de huevo, por ejemplo, ustedes no van a, si le meten el dedo, a veces no va a romperse. Tenemos que hacerle, chancarlo contra la mesa, contra el lavatorio, contra la sartén, lo que sea, para que se abra y poder freír el huevito, ¿no? Algo similar, ¿no? El huevo, la zona pelúcida es muy, muy dura, que no va a permitir que pase el espermatozoide por sí solo. Entonces, con las enzimas lo que hace es una especie de taladro. Las enzimas hacen una erosión de la zona pelúcida, hacen un hoyo, como una especie de taladro, pues no va taladrando, 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 o como si fuera un birbiquino, así dándole vuelta, así hacen las enzimas para poder degradar esa partecita de la zona pelúcida y poder ir ingresando, ingresando, ingresando cada vez más. ¿Ok? Las enzimas principales van a ser la crosina y procrosina, pero tienen muchas más enzimas, pero todas estas van a actuar directamente para degradar la zona pelúcida para poder ingresar, porque la zona pelúcida no es el ovocito propiamente dicho, el ovocito está dentro, ¿no? Acá está con su membrana plasmática. Y miren aquí, antes que cambiemos a la otra imagen, ¿hacia dónde va el espermatozoide? El espermatozoide lo que busca es llegar a este espacio, este que está medio azulito. Lo pueden ver, ¿no? Todo este azulito, yo lo veo azulito, no sé qué color lo ven ustedes. A la zona pelúcida lo veo verde y esta zona. Entre la zona pelúcida y el citoplasma, la membrana plasmática
hay un espacio. Eso se llama el espacio perivitelino. Allí va a entrar el espermatozoide. ¿Ok? Ahí va a entrar. Hasta ahí, digamos, llega su trabajo propiamente dicho de ingreso, pero no termina la fecundación. ¿Ok? La fecundación recién está empezando. Entonces, el espermatozoide llega y miren cómo se ubica en el espacio perivitelino, entre la zona pelúcida y la membrana plasmática del ovocito, en esa zona, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Ya ahí, una vez ahí, es como que, como dicen, ¿no? Llegó, se para ahí y, ¿no? El ovocito continúe con el otro proceso. ¿Qué es lo que hace el ovocito? Al sentir la presencia de un espermatozoide, entonces empieza a hacer unas interdigitaciones en su membrana, unas evaginaciones que ustedes están viendo aquí, ¿no? Estas evaginaciones formando unas microvillas, le llaman, ¿no? Pero en realidad más parecen unas interdigitaciones o digitaciones que parecen em, o que son evaginaciones. ¿Qué es lo que hacen estas evaginaciones? Van a buscar el segmento ecuatorial del espermatozoide. Eso es lo que buscan para qué, porque esa es la zona de unión entre el espermatozoide y el ovocito, o la membrana celular, ¿no? Del ovocito. Ambos son membrana celular. Tanto el segmento ecuatorial es membrana celular del espermatozoide, como las interdigitaciones que son membrana celular del ovocito. Cuando se encuentran, miren aquí, entonces el ovocito, ¿no? Lo engloba todo alrededor, ¿no? Todo alrededor, porque acuérdense que esta es la cabeza, entonces todo lo va a envolver, ¿no? Así, lo va a envolver así, todito, ¿ok? Y esto, ¿para qué? Para engullirlo, para hacer que el espermatozoide pueda ingresar adentro del citoplasma de del ovocito. Este proceso se llama unión. Esta es la verdadera parte de la unión del espermatozoide con aquí se da la unión del espermatozoide. ¿Ok? ¿Y esto es fecundación? Aún no. Todavía no termina el proceso de fecundación. Porque este proceso de unión del espermatozoide con ovocito lo que hace es desencadenar tres eventos, ¿ok? Acuérdense, tres eventos a partir de la unión del espermatozoide y del ovocito. Tres eventos concomitantes que se dan en el mismo momento, ¿ok? El primero, bueno, el primero, o sea, no es que se da primeramente, sino el primero que vamos a ver de los tres eventos es descondensación, la descondensación, aquí, de cromosoma o del núcleo del espermatozoide. Porque acuérdense que cuando hablamos la semana pasada sobre el, la espermiogénesis, vimos que el núcleo se condensaba, ¿verdad? Bien condensado estaba. Llegaba a el ADN que estaba ahí, estaba bien, bien condensado. ¿Ok? Entonces, con la unión del espermatozoide y ovocito, esto desencadena la descondensación de este esperma. ¿Para qué? Para que salga todo el ADN que está aquí en el núcleo para formar el pronúcleo masculino, ¿no? Al final de esta descondensación vamos a tener la formación del pronúcleo, ¿no? Del pronúcleo masculino. ¿Bien? Con la descondensación. Sí. ¿Y cuántos cromosomas tiene este pronúcleo masculino? Ese va a tener tres, por ejemplo, si es en bovinos, por ejemplo, va a tener la mitad del número completo de cromosomas, que viene a ser 30. ¿Ok? 30. Por eso no es un núcleo, no se le considera núcleo, sino pronúcleo, porque tiene la mitad del número de cromosomas. ¿Está claro? Este es el primer evento. ¿Qué otro evento se da concomitantemente a qué? ¿Se acuerdan el ovocito en qué etapa se encontraba? En el ovocito. Metafase 2.
ovocito secundario en metafase 2, ¿verdad? El ovocito secundario en metafase 2. Entonces, tiene que terminar su meiosis para transformarse en ovótida y luego en óvulo. Entonces, la unión, esta unión del espermatozoide y ovocito le dice, ¿sabes qué? Termina tu meiosis. Le da la información para qué, ¿no? La meiosis 2. Va a finalizar la meiosis 2. O sea, si estaba en un ovocito secundario en metafase 2, ahora vamos a tener una ovótida. Una ovótida. ¿Y qué contiene la ovótida? Porque al final se termina la meiosis. En la ovótida lo que vamos a tener es, ¿qué cosa? Eh, la ovótida como tal, que es todo esto, y vamos a tener el pronúcleo femenino, o sea, la mitad del número de cromosomas, ¿verdad? Pronúcleo femenino que se formó y un cuerpo polar, ¿no? ¿Ok? ¿Y qué pasa también con el otro cuerpo polar que había? Porque había un cuerpo polar, también se divide y este cuerpo polar se divide y vamos a tener dos cuerpos polares. Al final, cuando tenemos una ovótida, ovótida lleva tilde, la ovótida vamos a tener tres cuerpos polares y la ovótida como tal, ¿no? Pero la ovótida, ¿qué es lo que tiene? Tiene el pronúcleo femenino con la mitad del número de cromosomas. Si es un bovino, digamos que tiene 30 cromosomas. Y otra cosa más que estaba ahí era el pronúcleo masculino. Y el pronúcleo masculino, ¿cuántos cromosomas tiene? Igual la mitad, ¿no? En el caso de los bovinos sería 30, porque el número completo es 60. Hasta ahí la ovótida, recién vamos a tener ovótida, miren, recién sigue siendo ovótida, todavía no es un embrión, todavía es fecundación. Y esta ovótida, por medio de cambios moleculares del todo el citoplasma se va simplemente a modificar para llamarse óvulo. Y recién aquí vamos a tener un óvulo. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Alguna pregunta entonces? Queda claro. ¿Ok? Pero, profesor, usted dijo que habían tres eventos. Ya vimos. ¿Cuál era el primer evento que vimos? Después de la unión del espermatozoide ovocito, ¿cuál es el primer evento? ¿Cuál es? La descondensación del núcleo, Perfecto. ¿Cuál es el segundo evento que se produce? Lo que estamos viendo ahorita. la formación del pronúcleo, La finalización, la finalización de la meiosis 2. ¿Ok? Finaliza la meiosis 2. Tiene que finalizar. ¿Y en qué finaliza? En una ovótida. ¿Ok? ¿Y cuál es el tercer evento? Es el bloqueo de la polispermia, ¿no? Los tres se dan así, juntitos. Y el bloqueo de la polispermia ¿qué quiere? Acuérdense que ¿cuántos espermatozoides pueden llegar? Miles a este nivel, van a llegar miles. Pero solamente uno es necesario para tener el pronúcleo masculino, ¿verdad? ¿Y qué pasa con los demás? Entonces, si entran varios espermatozoides, a eso se le llama polispermia. Cuando entran varios espermatozoides al ovocito, cuando penetra el ovocito, no a la zona pelúcida, sino al ovocito. ¿Qué es lo que tiene que hacer el ovocito? Entonces tiene que bloquear esa polispermia. Y se puede hacer, lo hace de dos maneras, con un bloqueo rápido, en el cual lo primero que hace, como ustedes están viendo aquí en esta imagen, la carga que tiene la membrana celular del ovocito es negativa. Cuando ingresa el primer de los espermatozoides, cuando se une con aquí lo que estamos viendo, esta carga negativa se va a transformar en una carga positiva, ¿sí? Con esta unión, o sea, esta unión que estamos viendo aquí en rojito es la que va a desencadenar esto, ¿no? Que se cambie la carga. Al cambiarse la carga, entonces, los espermatozoides que lograron pasar la zona pelúcida y quisieron unirse con el
la membrana citoplasmática del ovocito no van a poder porque ya no van a tener la misma carga y cuando tienen la misma carga no van a poder juntarse. ¿Ok? Entonces, la despolarización es digamos, lo más rápido que hay, porque es electricidad y rápidamente se da. Y a lo que le llaman el bloqueo lento, a pesar de que no es lento, simplemente le dicen porque la primera es mucho más rápida, se da por la liberación de las sustancias de los gránulos con membrana. Al momento de la unión, que estamos viendo aquí, de esta unión del espermatozoide con el citoplasma del ovocito, perdón, la membrana plasmática del ovocito, esto desencadena que los gránulos corticales puedan ser expulsados hacia el exterior y produzcan exocitosis, ¿no? O sea, las sustancias que se encuentran dentro de estos gránulos van a ir hacia afuera formando una exocitosis al exterior. Y esto va a cubrir totalmente, estas sustancias cubren totalmente el exterior del citoplasma, lo que va a hacer que no entre ningún otro espermatozoide. Y de esa manera lo bloquean. O sea, son dos procesos para el bloqueo de la polispermia. ¿Ok? ¿Alguna pregunta entonces? Entonces, si yo les preguntara en el examen, ¿cuáles son los eventos que se producen posterior a la unión del espermatozoide con el ovocito? Ustedes, muy bien. ¿Preguntas sobre eso? ¿La verdad? O ya viene la parte de la fecundación, que viene a ser la fusión de los dos pronúcleos. Ambos pronúcleos se van a unir. Ahí ya, cuando se unen estos dos, en un proceso llamado singamia, la unión de los pronúcleos se llama singamia, esto se va a dar por la atracción que va a hacer el macho, el pronúcleo del macho, tiene una carga diferente, va a traer al pronúcleo de la hembra y ahí se juntan. Al juntarse, entonces, completan el número de cromosomas. Si antes tenían 30 y otros tenían 30, al juntarse, ahora estos van a tener 60, como el caso del bovino, ¿no? Y ahí sí, estos pronúcleos perdón, estos cromosomas se van a mezclar formando ya una sola unidad. Desde el punto de vista biológico, aquí comienza la nueva vida. O sea, termina la fecundación, el proceso de fecundación y comienza la nueva vida. Porque una vez fusionados estos pronúcleos, esta célula ya no se va a llamar óvulo, sino se va a llamar cigoto. El cigoto, que tiene número completo de cromosomas, pero el, digamos, los tipos de cromosomas, los tipos de ADN que tiene esta célula son únicas y no existe en otro lugar del mundo. Por eso se dice que este es el inicio de la vida de un nuevo ser, porque es un nuevo ser, ¿ok? Entonces, biológicamente, aquí comienza. Y muy importante que ustedes entiendan esto para que puedan tener conversaciones alturadas con diferentes grupos, ¿no? Pro vida, no vida, eh, que cada uno tiene su posición. Desde cuándo se considera una persona, desde cuándo se considera uno un ser humano en este caso un animal, eh, desde cuándo tienen derechos, etcétera, ¿no? Eso es debatible, pero lo que no es debatible es biológicamente desde cuándo comienza la vida de un nuevo ser, que es aquí, que es cuando se forma el cigoto. ¿Ok? Desde ahí, desde que se forma el cigoto, entonces va a venir toda una carrera en el desarrollo de este nuevo individuo, que es el desarrollo embrional temprano. ¿Ok? Vamos a ver cómo empieza a crecer, perdón, a desarrollarse, no crecer este cigoto. Lo que pasa es que el embrión, en este caso, ¿no? Porque el cigoto ya viene a ser el primer embrión. El cigoto va a empezar a dividirse como tal, todavía está rodeado de su zona pelúcida y
va a pasar por divisiones mitóticas continuas. Pero como no va a haber crecimiento de la célula, cada división mitótica va a ser reduccional. Quiere decir que cuando se divide el cigoto, ¿no? Y vamos a tener un embrión de dos células. Estas dos células, que ahora se van a llamar blastómeras o blastómeros, ¿no? Son más pequeñas que la célula original. Y así sucesivamente. Cuando estas se dividen nuevamente, estas dos, vamos a tener un embrión de cuatro células, más pequeñas cada una. Y luego se vuelven a dividir y vamos a tener un embrión de ocho células, aún más pequeñas. Hasta este momento, cuando son ocho células, todos estos blastómeros tienen la propiedad de ser totipotenciales. ¿Y qué son totipotenciales? Es el hecho de que cada uno de estos blastómeras, de un embrión de ocho células, tiene la capacidad de formar un individuo completo. Si yo pudiera agarrar cada uno de estos, ¿no? Si tuviéramos la tecnología de poder agarrar estas blastómeras y eh, tener máquinas incubadoras que nos permitan hacer crecerlo, podemos tener ocho vaquitas igualitas, ¿no? Igualititas, ¿no? Al final, porque cada célula tiene la capacidad de producir un nuevo ser. Pero cuando se divide el embrión de ocho células, y ahora es un embrión de 16 células, ese ya no son totipotenciales, ¿no? Por alguna razón, en el código genético, solo hasta un embrión de 8 células se le permite ser totipotenciales. De ahí, a partir de 16 ya son pluripotenciales. ¿Qué quiere decir? Que cada una de esas células tiene la propiedad de producir un órgano o un sistema, ¿no? Por ejemplo, una blastómera tiene la capacidad de producir un hígado, el otra blastómera tiene la capacidad de producir riñón y así, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, son pluripotenciales a partir de las 16 células. Esa de 16 células, ese embrión de 16 células se divide y van a tener un embrión de 32 células. Cuando son 32 blastómeras, ahí le llamamos mórula, porque parece una mora, ¿no? Miren ustedes, parece una morita. Esa es una mórula. Y sigue dividiéndose, ¿no? 32, 64, 64, 128 y así van dividiéndose, ¿verdad? Y esto es importante porque cada vez que se va dividiendo, la mórula se va a ir compactando, ¿no? Se compacta. Y lo que vamos a tener después es que una parte de las células de la mórula que se compacta va a diferenciarse alrededor del embrión y se va a pegar a la zona pelúcida, ¿no? Estas van a tener un tipo de uniones diferente que vienen a ser las uniones estrechas. Aquí van a estar por fuera. Y las que quedan adentro van a tener otro tipo de unión, uniones gap, ¿ok? Que estas uniones entonces van a permitir otro tipo, como le digo, de enlaces. Esto va a hacer que estos embriones se eh, diferencien, ¿no? De aquellas que están en la pared pegadas en la zona pelúcida. Entonces vamos a ver que se diferencian dos estirpes celulares. ¿Ok? Las células que se encuentran por fuera, aquellas que se encontraban pegadas a la zona pelúcida, van a empezar a secretar iones de sodio al interior del embrión. Lo va a hacer al interior. Los iones de sodio van a aumentar la presión interna del embrión, del centro del embrión. Por lo tanto, va a jalar agua, ¿no? Jala agua, que estamos viendo ahí. Al jalar agua, entonces, se va a ir llenando de líquido internamente. Esta aparición de una cavidad con líquido se llama blastocele. Y de ahí le va a dar el nombre al embrión, ya no va a ser mórula, sino blastocisto. ¿Por qué? Porque va a tener un blastocele. Pero como recién está formándose, se le va a llamar blastocisto temprano. ¿Ok? Aquí ya vamos a poder observar que las células que se encontraban en el interior del embrión se van a diferenciar totalmente y se van a llamar la masa celular interna. La masa celular interna. En inglés es ICM
y les dejo esto sí, porque cuando ustedes lean los papers van a encontrar que hay 100, ¿no? Esto viene a ser el embrión propiamente dicho. De aquí va a salir el embrión. ¿Y qué pasa con pegadas más aplanadas y que se encuentran pegadas a la zona pelúcida? Eso se va a llamar trofoblastos. Y esto van a ser parte de lo que va a ser la placenta más adelante. ¿Ya claro? ¿Ok? El blastocisto sigue llenándose de líquido, bastante líquido, hasta que llega a la mitad del tamaño del embrión. Cuando el líquido llega a la mitad del tamaño, acá está el embrión propiamente dicho, miren, trofoblasto a los costados y el líquido, ¿no? Que está más o menos la mitad de la cantidad del embrión. Ahí lo que tenemos es un blastocisto. Ahí ese sí es el verdadero el blastocisto es aquel embrión que tiene la mitad de células embrionarias y la mitad de blastocelo. Pero luego sigue llenándose de líquido y miren ya la parte del embrión quedó pequeñito. El trofoblasto sigue el trofoblasto al interior. El embrión ha crecido mucho. La zona pelúcida, miren, se ha adelgazado. ¿No? Se ha adelgazado. Y a esto le llaman el blastocisto expandido. Porque se ha ido expandiendo por el que ingresan los líquidos al interior. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Entonces, el blastocito expandido sigue llenándose de líquido, sigue llenándose de líquido, porque la idea del embrión o de blastocisto es salir de la zona pelúcida. La zona pelúcida ya lo protegió durante todo este tiempo. Ahora tiene que salir porque si quiere implantarse el embrión, tiene que salir de... Sigue llenándose de líquido, pero aparte de eso, lo que hace el embrión, el blastocisto, es producir ciertas enzimas que van a actuar, estas enzimas van a actuar sobre una zona específica de la zona pelúcida. Y normalmente es en el lado opuesto de, de la masa celular interna, esta zona. Ahí va a rajar, romper por enzimas, ¿no? Las enzimas que va a producir este embrión. Y ya cuando ve que hay digamos, la presión interna es tanta por el blastocele y también ya hubo una ruptura de esta parte de la zona pelúcida, luego viene unas contracciones. ¿Por qué? Porque el embrión como tal aquí va a tener células o los miocitos, ¿no? Células musculares pequeñitas que van a actuar cuando el embrión lo necesita. Y en este caso lo que va a hacer es unas contracciones internas para aumentar la presión también del lactocele. Es como si estuvieran escurriendo un limoncito, ¿no? Así. Eso permite que haya una presión también externa y esto hace que se rompa totalmente esta zona, ¿no? Toda esta zona se va a romper. Y esto va a permitir la salida del blastocisto. Y lo que vamos a tener ya cuando sale de la zona pelúcida es un blastocisto eclosionado o un blastocisto liberado, ¿no? Cualquiera de los dos sirve. ¿Qué claro? ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? ¿Eh? Este proceso del desarrollo embrionario temprano ocurre, o sea, no ocurre en un solo momento, sino más o menos puede llegar a ocurrir entre 5 a 7 días, 8 días, 9 días, ¿no? Bueno, digamos, dependiendo de la especie, normalmente puede llegar hasta los 8 o 9 días, ¿no? Uy, no puedo dividir en los 8. Ah, está feo mi número. Lo que quiero es que entiendan ustedes que es un proceso que se va a dar por días, dependiendo de las especies, como les decía, ¿no? Por ejemplo, en porcinos puede llegar más rápido,
pero en bovinos puede llegar más o menos al día 8 o al día 9 para su liberación. ¿Ok? Más o menos así. Pero el transporte se da desde el momento de la fecundación, vamos a tener el cigote, ¿no? Después de la fecundación, todo este proceso de la fecundación se da en la ampolla y cuando ya está, como cigote está más o menos en el istmo, entonces toda la parte del istmo va a ir desarrollándose como embrión de cigoto, embrión de 2 células, 4 células, 8 células, 16 células, este, 32 células que ya viene a ser mórula, ¿no? Y en la última parte vamos a tener un blastocito temprano. Blastocito temprano no necesariamente está aquí, puede estar adentro, pero bueno, y luego la liberación, ¿no? Un blastocisto liberado o eclosionado, ¿ok? Más o menos así. Acá tienen en este cuadro, ustedes miren el tiempo que se demora por diferentes especies, ¿no? La perrita, la vaca, oveja, yegua, gata, cerda y mujer, ¿no? Miren acá todo el proceso para que lo tengan en cuenta. Decíamos que este desarrollo embrionario temprano ocurría en el oviducto, durante ese, tra- eh, digamos, transporte, ¿verdad? En el oviducto. Y muchas veces cuando se estudia este órgano no se le da la importancia debida. Pero miren ustedes cuáles son sus funciones. Por ejemplo, realiza la capacitación, ocurre la fecundación y el desarrollo embrionario temprano, lo que hemos visto ahorita. Todo eso ocurre en el oviducto. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque en el oviducto vamos a ver, miren, estas fotos, ¿no? De células secretorias del oviducto, vamos a ver que el oviducto le va a dar de sus células secretorias nutrición al embrión. Al embrión le tiene que dar cierta nutrición definitivamente. Lo va a proteger de los cambios de pH o de la reacción inmune, ¿ok? A pesar de que la zona pelúcida es considerada parte del cuerpo, eh, puede haber una cierta acción del sistema inmune, que no es tan grande, pero de todas maneras, las células secretorias evitan que haya una reacción inmune grande en el oviducto. En realidad, el oviducto no tiene el tipo de reacción inmune que tiene el útero, que el útero sí es muchísimo, demasiado. El oviducto no. ¿Ok? ¿Qué cosa más tenemos en el oviducto? Las células ciliadas, miren, células ciliadas que le permiten ayudar al transporte. Lo que hacen las células ciliadas, más que agarrar al embrión y llevarlo o dirigirlo hacia el útero, lo que hacen es moverse, sí, desde el istmo con dirección al útero, ¿no? En esa dirección va, para que el flujo oviductal tenga esa dirección, que eso es lo que hace el cilio. Por eso ayuda con el transporte. Y por último, tenemos el músculo liso, tiene mucho músculo liso el oviducto, es muy duro, y este sí permite el transporte por sus contracciones. Nuevamente acá vemos, ¿no? Cómo el embrión se mueve, puede llegar hasta el útero. Gracias a estos tres mecanismos, el movimiento ciliar y el flujo del fluido oviductal. Estos dos están bien relacionados y permiten el traslado del embrión. Pero el que tiene mayor, digamos, actividad vienen a ser las contracciones musculares del oviducto, ¿ok? Por el peristaltismo del oviducto. Triángulo liso. Vamos a ver, miren aquí cómo. Mira acá, este está bien, bien bonito este video. Esta es la ampolla del oviducto y acá están los ovocitos, miren. Este es de ratón, por eso hay varios ovocitos, en el cual tiene su cúmulus expandido, miren, ¿no? Es un ovocito maduro, cúmulus expandido. Y ahí, si ven unos puntitos blancos, representan los espermatozoides que están tratando de penetrar o fecundar los ovocitos maduros. Una vez que ocurre la fecundación, ahora van a avanzar, ¿no? De la ámpula distal. Esta parte es la ámpula distal y esta otra parte es el istmo, y el istmo. Y van a ver que ustedes cómo
ya el embrión libre de la zona perdón, del cumulus óvorus va a pasar, ¿no? ¿Vieron ahí cómo pasó, no? Van a ver ustedes, miren aquí, miren, ahí está pasando, ¿no? Entonces, va a ir pasando estos embriones que se han formado del lámpula hacia el istmo por los movimientos peristálticos que ustedes están viendo, ¿no? Como le empuja los movimientos peristálticos del oviducto a estos embriones y también por el flujo oviductal dado por las cilios, ¿no? Las células ciliares del oviducto. Luego vemos ya en el istmo, miren ustedes cómo empiezan a moverse también estos por las contracciones oviductales, ¿no? Para que los embriones lleguen hasta esta zona, que es la última parte del istmo, donde va a comunicar con la unión uterotubárica, ¿no? Que más o menos estaría acá. ¿Ok? Entonces, de esa manera llegan todos los embriones, gracias a los movimientos peristálticos del oviducto aquí, a esta zona. Cuando el embrión llega, el embrión normalmente va a llegar como blastocisto temprano, como blastocisto expandido o blastocisto normal. Normalmente debería llegar así al útero. A veces se pueden encontrar mórulas, pero no es tan, digamos, bueno encontrarlos. La idea es encontrar blastocistos. Pero cualquiera que sea, estos que llegan al útero, ¿no? Llegan al útero, miren, van a llegar rodeados de su zona pelúcida. Todavía está protegido por su zona pelúcida, pero aún así empieza a secretar algunas sustancias como fosfolípidos, acilcarnitina, que son antioxidantes, glicina, salcosina, que son carbohidratos. Todos ellos le dan información. ¿De dónde? Del embrión hacia el endometrio, que ya están en el útero. ¿Para qué? Para que produzca sustancias que le permitan sobrevivir en el útero, al embrión. El más conocido son esta sustancia que es el histotrofo, ¿no? Que es que muchas veces le llaman leche uterina también, que se produce principalmente porque lo primero, al inicio, ¿no? Está con zona pelúcida, pero decíamos que aquí ya, una vez que llega, ¿no? Entre el día 7 8 pierde la zona pelúcida porque se libera. Ahí sí necesita del histótrofo. Por eso es que desde que llega le está diciendo, por favor, produce, por favor, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando se libere ya haya en el útero estos histótrofos que van a permitir, ¿no? Nutrir y proteger al embrión durante todo el proceso de crecimiento del embrión, porque el embrión, una vez que se libera de la zona pelúcida, empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer, específicamente el trofoblasto, y por eso se llama elongación, ¿no? Se va a elongar. ¿Qué es lo que tiene este histotrofo? Miren, vitaminas, minerales, enzimas, gran cantidad de nutrientes, como dice ahí, para que el embrión esté muy bien. Este proceso es regulado por la progesterona, ¿ok? Y entonces decíamos que el embrión, una vez que llega al útero, se libera, ¿no? Y está protegiéndose con el histotropo le da todas las condiciones, entonces empieza a crecer, empieza a crecer, y el crecimiento del trofoblasto va a unirse con parte del ectodermo durante la gastrulación de este embrión, va a salir el ectodermo, se van a juntar y van a formar una sola membrana llamada trofoectodermo. Trofectodermo, que es la que crece, 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 ¿no? Crece, crece, crece el trofectodermo. Cuando está el embrión con el trofectodermo o con sus membranas, a este embrión se le llama concepto. Concepto, ¿ok? El concepto. ¿Qué es el concepto o conceptus? Es el embrión rodeado de sus membranas. Este embrioncito que está acá, el embrión propiamente dicho, ¿no? Aquí, por ejemplo, y todo lo demás viene a ser sus membranas, el trofectodermo. Y esto ya es lo que vamos a ver la próxima semana, cómo se utiliza esto para poder sobrevivir el embrioncito. ¿Preguntas? ¿Preguntas?
¿Todo claro? ¿Qué? ¿Agurto?